Bien, la clase pasada vimos lo que es un algoritmo, vimos su definición, las características de un algoritmo, cómo resolver un problema. Te estaba diciendo que aquí en la pantalla, en la plataforma, la etiqueta que dice curso tercero C, ahí es donde yo voy a volcar las clases y las actividades en esta etiqueta. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí. Bien. Bueno, porque Luciana no me está pudiendo escuchar, me parece, entonces le estoy escribiendo por el chat que revise su audio. Bien, entonces vamos a la clase. La clase de hoy vamos a ver unos conceptos básicos también de lo que son los algoritmos. Y tenemos tres formas de poder representar un algoritmo. Un algoritmo decíamos que es un conjunto de pasos que son lógicos, que tienen una secuencia lógica, que están bien definidos esos pasos, son precisos. Y las tres formas que tenemos de representarlos son mediante una descripción narrada, mediante un diagrama de flujo o mediante un pseudocódigo. O sea, la descripción narrada es cuando nosotros informalmente podemos decir una serie de pasos. Por ejemplo, decimos obtener los números a sumar, sumar dos números, anotar el resultado. Cuando queremos hacer un algoritmo para la suma de dos números, si nosotros los expresamos de esa manera, estamos haciendo un algoritmo. Estamos diciendo una secuencia lógica que es finita, que termina, que está ordenada, que es precisa. Pero no es lo más aconsejable porque uno lo puede escribir o narrar de una forma y otra persona puede entender otra forma. Es algo como ambiguo, quizás uno quiere expresar algo y la otra persona lo entiende de otra manera. Entonces, como para nosotros poder seguir y estar de acuerdo en que cada instrucción específicamente quiere decir algo, lo podemos usar usando otras técnicas, otros métodos, que es el diagrama de flujo o el pseudocódigo. Podemos expresarlo de esa manera, no hay lugar a ambigüedades, sino que se estudia una forma de hacerlo en forma, por ejemplo, gráfica. Se puede representar el algoritmo de manera gráfica y los símbolos de ese diagrama van a mostrar que se puede entender de una sola manera. Por ejemplo, decíamos que una representación gráfica de un algoritmo utiliza símbolos normalizados, con los pasos del algoritmo escritos en los símbolos adecuados, y los símbolos unidos por flechas se denominan líneas de flujo, que indican en el orden en que se realizan los pasos ejecutados. De manera general, un diagrama de flujo está constituido por la siguiente manera: inicia, recibe datos, realiza el procesamiento y muestra el resultado y finaliza. El ejemplo lo tengo aquí más abajo, pero para que ustedes vean, este es el ejemplo de un diagrama de flujo. Inicia y termina. Hay gráficos o estructuras o símbolos que van a representar una operación, que pueden ser entrada y salida de datos, una operación que está representando la suma de esos dos números, y una salida de datos que mostrar el resultado.
Entonces, ese mismo algoritmo que nosotros habíamos narrado recientemente, obtener dos números para sumar los números y anotar el resultado, de manera coloquial está escrito, yo lo puedo expresar con un diagrama de flujo de esta manera. La idea es que ustedes tengan este concepto básico, ¿no? Más adelante seguro vamos a profundizar lo que es eso, que es un diagrama que tiene sus reglas y los demás. Pero por hoy en día, hoy solamente quiero que vean esa idea, que es un diagrama con unos símbolos que representan el algoritmo. La otra forma de representar el algoritmo es mediante un pseudocódigo. El pseudocódigo es como es cuando nosotros podemos especificar un algoritmo, ya no de manera narrada, sino que hay un acuerdo, es un estándar que se utiliza y que todo se interpreta de esa manera. Es una forma de escribir que nosotros representamos esos pasos básicos del algoritmo mediante un código, digamos, pero no termina de ser lenguaje de código. El código es cuando un programa, un lenguaje de programación, le dice a la computadora qué cosas tiene que hacer. En cambio acá es como si fuera una abstracción, es una generalización de que esa operación se va a llamar de determinado modo. Por ejemplo, se utilizan palabras reservadas, exige la tabulación, o sea que yo lo voy a indentar a mi código, para que se entienda. A simple vista no los pongo todos alineados a la izquierda, sino que hay como una lógica de que las palabras que yo voy a utilizar están tienen un espacio, digamos, a la izquierda, una sangría. Y esas palabras van a estar sujetas a, cuando yo utilizo varios códigos, digamos, varios pseudocódigos, se va a interpretar de que, por ejemplo, en realidad yo acá, lo que quiere decir, por ejemplo, acá, inicio y fin están en una línea. Yo aquí le voy a dar una... Leer sería el pseudocódigo que me dice que se van a ingresar datos a la computadora. El pseudocódigo que es esta operación que acá estamos representándolo con un gráfico, en pseudocódigo le hacemos directamente, escribimos esa operación. Y escribir significa que yo voy a mostrar en pantalla el valor de ese C. Y fin finaliza. Entonces, esta palabra es lo que nosotros llamamos pseudocódigo. Tienen palabras clave: inicio, leer, escribir, y cada una significa una orden a la computadora. Es pseudocódigo porque esto, digamos, nosotros los humanos lo entendemos, pero si yo le digo leer a la computadora, no va a hacer nada a la computadora. Este pseudocódigo, por eso se llama pseudocódigo, después se va a traducir a un lenguaje de programación, donde ese leer va a haber una instrucción que va a ser del lenguaje de programación, que ese sí le va a dar la orden a la computadora y que va a hacer la computadora esa instrucción, esa orden la va a seguir. Entonces esas son las tres formas de que tenemos de representar nuestro algoritmo mediante pseudocódigo, diagramas de flujo o en forma narrada. Lo que sí también se puede, cuando nosotros lo hacemos en forma narrada, por ahí ustedes se van a encontrar con enunciados, o sea, el enunciado de un problema, por ejemplo, esto que decimos, queremos hacer la suma de dos números, estamos enunciando el problema de forma narrada, en forma coloquial,
estamos exponiendo el problema y podemos, en el mismo enunciado se puede decir, definir el problema, y dentro de ese enunciado también se van a poder identificar esas partes que yo necesito de mi algoritmo, por ejemplo, de que yo voy a necesitar leer dos números, voy a sumarlo y después voy a mostrar o escribir en pantalla el resultado. Bien, este es un algoritmo simple que suma dos números y tenemos las tres formas de representarlo. De forma narrativamente, por diagrama de flujo o por pseudocódigo. Bien. Surge en esas operaciones de un algoritmo que comúnmente vamos a utilizar datos y expresiones. Primero que nada, vamos a ver lo que es un dato. Es la expresión general que describe a los elementos con los cuales opera un programa. Los datos pueden ser expresados como variables o como constantes. En la clase anterior hacíamos un ejemplo de que es como si nosotros, en nuestro algoritmo, hay una entrada y una salida. Se le tiene que ingresar datos y tienen que mostrarse datos. Tienen que leerse datos y tienen que escribirse datos. O sea, hay una entrada y una salida. Bien. Entonces, decíamos, datos, nosotros en este caso de que queremos sumar dos números, nuestros datos serían esos dos números que necesitamos sumar. Es información que la computadora, para poder realizar esa operación, necesita un espacio en memoria como para poder guardar esa operación, ese número, almacenarlo en un espacio para después sumarlo. La operación de que hacemos acá es de sumar, ¿no es cierto? Entonces, pero antes de sumar yo tengo que ingresar esos datos. Entonces los datos van a ser nuestra entrada de información al algoritmo. Un algoritmo entonces va a tener una entrada y una salida. Va a hacer algo, un proceso, va a hacer algo y va a mostrar, si no tienen esos elementos, no sería un algoritmo. Si yo no le doy datos, probablemente no, con qué elementos va a trabajar. Entonces tenemos datos y expresiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un programa. Esos datos se van a expresar como variables o constantes. En este caso de yo quiero sumar dos números, se le llama constante cuando yo voy a necesitar utilizar en mi programa, a lo largo de mi programa, voy a necesitar un valor que se va a repetir muchas veces. El ejemplo que aquí ponemos, el valor de pi es una constante, es un valor que nunca va a cambiar. Este 3,14, 15, 92, 64 es constante. Entonces yo, lo que en mi programa es una constante es algo que no va a cambiar nunca, pero sí lo voy a necesitar para hacer otras operaciones. Por ejemplo, si yo quiero hacer un programa que me calcule la superficie de un círculo, seguramente voy a ocupar la fórmula que dice pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, entonces ahí estoy utilizando en esa fórmula el pi de matemático que dice. Entonces, si yo necesito hacer un programa que calcule la superficie de un círculo
y después necesito también calcular la superficie de un cilindro, o tengo que hacer varios círculos y tengo que hacer, si tengo por ejemplo 5 círculos diferentes, no voy a colocar 5 veces 3,14, 15, lo voy a escribir una sola vez en una constante y la voy a usar 5 veces. Entonces en cada operación va a ser diferente, pero yo la voy a utilizar a lo largo de mi programa. En un momento yo voy a declarar esa constante al inicio y después en otra operación yo la voy a utilizar. Cuando yo necesito usar un dato que es constante varias veces, para eso me sirve hacerlo constante. Entonces yo, por ejemplo, yo declaro acá pi es este valor y más abajo en mis instrucciones yo voy a utilizar ese pi un montón de veces. Entonces, para no estar escribiendo este valor que es una constante larga, yo lo escribo una sola vez y la voy a utilizar varias veces. Entonces, eso es el valor que me da una constante en un programa. Y por ese motivo yo voy a utilizar las constantes. Bueno, las constantes pueden ser de diferentes tipos. O sea, tenemos constantes numéricas, que pueden ser enteras, por ejemplo 0, 2, menos 3, menos 8, sea positivos o negativos. Constantes pueden ser números reales. Los números reales, como en matemáticas ven, son los que tienen comas, que son, este es un número real, el pi es un número real. Menos 4,3, también pueden ser positivos y negativos. Lógicas, el valor de lógico es cuando yo tengo algo que es susceptible de ser verdadero o falso. Nosotros ese valor, la computadora entiende lo que es un verdadero o falso porque la computadora entiende estados, por ejemplo, que son ceros y unos. Entonces, un cero es, por ejemplo, o es un estado de corriente. A nivel analógico es una falta de corriente y un 1 es que hay corriente, por ejemplo, para hacer. Entonces los valores lógicos, quizás en matemáticas no los ven, pero aquí en lo que sería en programación se utiliza mucho la lógica y son valores de verdad. Es como si nosotros numéricamente en matemáticas tenemos las tablas o los números del 1 al 10, por ejemplo. Tenemos el 0, el 1, el 10, tenemos esos valores. 10 posibles valores, ¿no? En lógica tenemos solo 2 posibles valores que son verdaderos y falsos, los valores iniciales. O sea, por ejemplo, yo en una proposición, cuando yo hablo, por ejemplo, una oración, digo, Juan salió a caminar, esa oración es susceptible de que pueda ser evaluada si es verdadero o falso. ¿Cómo? Si lo veo a Juan caminando, entonces digo, es verdad que Juan está caminando. Entonces, toda esa oración tiene un sentido, tiene un valor de verdad, que es verdadero o falso. Y matemáticamente, por ejemplo, un valor lógico sería si yo comparo dos valores. Por ejemplo, 3 es igual a 5, esa comparación me da un valor que es verdadero o falso. El 3 no es igual a 5, entonces esa expresión que yo digo 3 es igual a 5, estoy preguntando, la respuesta a esa expresión es falsa, entonces es un valor susceptible de ser verdadero o falso. Y esos son los valores lógicos que yo puedo tener. El carácter se refiere a que puede ser alfabético. Cuando yo digo una letra del abecedario, cada letra entre comillas, y es una sola letra, que puede ser minúsculo o mayúscula, es un carácter alfabético.
puede ser un carácter numérico, que es el 0, el 1, los números, pero no están como números, sino como letras, como una tipografía. Carácter especial, los signos, el signo de más, de menos, el arroba, por ejemplo, esos son los caracteres especiales. La barra, el paréntesis. Y la cadena, que es una serie de caracteres que están concatenadas. Entonces acá sería como una palabra la que yo puedo formar. Por ejemplo, Hola Mundo es una cadena que está entre comillas simples, pero está formada por varios caracteres. Por cada una de estas letras es un carácter. Entonces los caracteres pueden ser numéricos, alfabéticos o símbolos especiales. Pero sigue siendo un carácter. Cuando yo quiero usar para calcular, necesito algo numérico. Si yo quiero sumar, después multiplicar, no puedo sumar una palabra con una letra. Entonces los diferentes tipos que nosotros tenemos es la manera de decirle a la computadora que represente ese dato de un determinado tamaño. Cuando yo represento un carácter, estoy representando una letra A solo con 8 bits, o con una combinación de 8 bits. Si yo necesito representar ese carácter, con esa codificación de cada carácter yo lo represento con 8 bits o un byte, que se llama en computación. Es la unidad de medida de la información. Y entonces tenemos el otro concepto de datos, que pueden ser, entonces decíamos, constantes o variables. Constantes es algo que no me va a cambiar, y variables, como la palabra lo dice, es un valor que sí me va a poder cambiar. Que a lo largo de mi algoritmo va a sufrir modificaciones. O sea, en un momento puede valer 0, por ejemplo, una variable, y en un momento puede valer otro número, 1. No sé quién está dibujando ahí. Vamos a ver entonces, son elementos cuyo valor pueden cambiar durante el desarrollo del algoritmo. En el ejemplo que hemos visto aquí, acá estamos utilizando variables. Cuando decimos leer A y B, estos son variables. C también sería una variable. En un momento, nuestro algoritmo, cuando está diciendo leer A y B, estamos diciéndole que a esa variable la va a reemplazar por un número. Por ejemplo, yo acá el algoritmo es sumar dos números, pero no te dice sumar dos números específicos, sino que vos podés poner cualquier número. Entonces el valor de A puede cambiar en 1, en un momento yo le asigno el 1 y A va a valer 1. Si al B yo le asigno el 2, en un momento les voy a asignar, entonces A va a valer 1, B va a valer 2, y cuando yo hago la suma, A1 más 2 va a ser 3, C va a valer 3. Pero si yo vuelvo a ejecutar mi algoritmo y le cambio el valor, este ya no vale 1, va a valer 3, entonces ese A, ese objeto A que yo estoy utilizando, ese elemento, esa variable, entonces va a ser susceptible de que cambies los valores en el transcurso del tiempo, o en el transcurso en que yo ejecuto mi programa. Entonces, a eso se le llaman variables. Es un elemento que va a cambiar el valor a lo largo de mi programa, que yo lo voy a necesitar almacenar en memoria. Por eso necesitamos diferentes
tipos de variables, así como las constantes, tenemos numéricas, el mismo tipo de valores numéricos, alfabéticos, de carácter, lógicos, también vamos a tenerlas en las variables. Por ejemplo, la variable A, tenemos el nombre que se llama variable A, el valor va a ser 2 en un determinado momento y es de tipo entero. B es 5 en algún momento del programa, cuando yo le asigno ese valor, es entero. El radio 2,5 o 2.5 es real, que son los números decimales. Cada 1 yo le estoy dando un nombre a esa variable. Tienen un nombre que yo lo estoy definiendo y le digo, cuando es de carácter, va entre comillas y se va a llamar en este caso A. Carácter 2 se va a llamar C entre comillas y va a ser de tipo carácter. Así como explicamos, como las constantes también van a haber un valor entero, real, carácter o lógico. Y ya empezamos a jugar con lo que son las expresiones. Yo puedo definir variables y cuál es la forma de resolverlo. Siempre se van a resolver de izquierda a derecha. Cuando yo estoy estoy utilizando variables y estoy haciendo operaciones con ellas, por ejemplo, estoy sumando A más B, ahí estoy utilizando una expresión. La expresión sería que yo estoy utilizando una operación matemática con dos operandos. En este caso los operandos son variables. Entonces, cada vez que yo tengo una expresión, que sería una combinación de operaciones que yo puedo hacer con matemáticamente, entonces la computadora puede resolverlo y la computadora lo resuelve de ese orden, va de izquierda a derecha. Si encuentra un paréntesis, va a resolver primero el paréntesis. Así como ustedes hacen cada vez que quieren resolver algo, separan en paréntesis. Si tienen una expresión larga de matemática, un ejercicio de matemática, y tienen que resolverlo, ustedes también van a separar primero, resolverlo del paréntesis, luego van a aplicar las reglas de la multiplicación, de la suma, y primero van a separar en términos, por ejemplo en la suma, y que se tienen un orden de prioridad. Cuando yo tengo una expresión, que sería una combinación de variables y operadores, yo voy a resolver eso de izquierda a derecha, dándole prioridad al paréntesis, y después voy a aplicar la prioridad que tiene cada símbolo de operador, como el operador matemático, la resta y la suma, es lo que va a separar en términos primero. Va a resolver eso primero, después va a resolver la multiplicación, la división y la multiplicación, y después va a resolver un operador, este es un operador unario, pero que es, cuando un operador unario significa que yo le estoy haciendo una operación a un solo elemento. Por ejemplo, A más B, estoy usando dos elementos, pero yo puedo hacer una operación con A, como negándolo, por ejemplo. Ya vamos a ver más adelante ejemplos más concretos de esas operaciones. Unario significa que solamente hay un operador, un operando, digamos, al que le va a afectar ese operador. La evaluación de las expresiones se realiza de izquierda a derecha, cuidado con la prioridad de los operadores, la prioridad mayor se evalúan primero. La evaluación de los operadores con la misma prioridad se realiza siempre de izquierda a derecha. Si una expresión contiene subexpresiones encerradas entre paréntesis, dichas expresiones se evalúan primero. Entonces, el caso, por ejemplo, acá yo tengo que esta expresión que dice A más B por C
es igual a 14 diferente de A más B, entre paréntesis, por C es igual a 20. En este caso ya tenemos operadores, hay otros operadores lógicos y operacionales, son operadores, por ejemplo, de comparación. Esta expresión, entonces, ¿cómo resuelvo esta expresión? Yo tengo que aplicar la prioridad de paréntesis. O sea, primero voy a resolver el paréntesis. A más B. A más B, A es igual a 2, B es igual a 3. 3 más 2 es 5. Entonces yo voy a resolver lo que está en paréntesis. 5 primero voy a resolver. Luego, ¿qué voy a resolver? Lo que está entre los signos de operación que son más o menos. Entonces yo separo en términos, digo A es 2 y voy a poner todo esto y voy a ir reemplazando, por ejemplo, acá lo que había dicho que era 5. Acá son dos operadores diferentes de comparación, que esos se van a evaluar al final, digamos. Cuando yo comparo, es otra operación que yo estoy comparando este lado con este lado. Y estoy comparando esto con este otro lado. Esas operaciones de comparación que van a dar un resultado lógico si la expresión es verdadera o falso. Cuando yo comparo, como decía hace rato, yo comparo dos números y sé que esos números van a ser igual o no va a ser igual. Entonces, pero esos se van a determinar al último. Por ejemplo, acá tenemos 2 más 3 son 5. Después voy a hacer como acá tengo la suma, no puedo sumar a 2 más 3. No voy a hacer la suma, porque acá yo tengo primero que hacer la multiplicación. Yo tengo que separar en términos, entonces voy a hacer 2 más el resultado de B por C. B por C sería 3 por 4, 12. 2, y ahora voy a sumar 2 más 12 sería 14. Y acá hago la comparación esta. 14 es igual a 14. Esta expresión, 14 es igual a 14 y es verdadero. Entonces acá me dicen, esto va a ser verdadero. Y por otro lado, esta expresión después tengo que resolver al último. Acá yo tengo que hacer esta operación. Entonces decíamos, esta parte de la expresión es verdadero. Y acá me están preguntando si es distinto de lo que tenga en este otro lado de la operación. Entonces acá yo voy a resolver A más B, que sería 2 más 3, 5. Entonces eso voy a resolver primero porque está el paréntesis. 5 por 4, esto es 20.